Sebastián Gutiérrez Giliatza y mi equipo, que somos Andrés, Iñaki y Sebastián, nos tocó exponer sobre el iusnaturalismo. Para empezar, podemos ver que se le puede llamar de dos maneras, ius o iusnaturalismo. Ahora, perdón. Voy a partir de estas 4 preguntas para empezar. Yo solo voy a dar una introducción un poco amplias para entender el tema, ¿no? Y pues bueno, entendiéndolo desde un principio porque podría llegar a ser complicado. Y bueno, intentando cubrir la mayoría de los puntos posibles. Bueno, empecemos con ¿qué es? Es una doctrina sociopolítica extremadamente revolucionaria, muy antigua y que se apega, como su nombre lo dice, al derecho natural, ¿no? Al decir o al pensar que el hombre es bueno por naturaleza, el hombre nace racional, nace pensante y no hay nada después de eso, o sea, lo que siga, más bien no hay nada antes que eso, lo que siga después de eso ya es una creación del hombre. Esta doctrina postula que no fue creada por nadie, o sea, la traemos nata por el simple hecho de ser humanos, ¿no? ¿Dónde surgió? Bueno, surgió en Grecia, en Atenas, en la ciudad-estado Atenas, una ciudad muy evolucionada en cuestiones académicas y científicas y filosóficas, o sea, muy evolucionada en esos sentidos a su época y a comparación de otras ciudades. Ahí nace, y bueno, es practicada por cierto grupo de personas que ya mencionaré en una de las siguientes preguntas. ¿Por qué surgió? Bueno, surge por la necesidad del ser humano, que es un ser social, de convivir, de relacionarse con otros seres, y pues bueno, precisamente esto es una parte que estudia el comportamiento social entre humanos que viven en una sociedad, ¿no? Pues es inevitable. Y por último, ¿quién lo estudiaba? Para responder a esa pregunta tengo que pasar a la siguiente diapositiva. Hay que tener muy claros estos términos para entenderlo. Entonces filo quiere decir amor, filos, amor, y sofía quiere decir conocimiento o aprendizaje, ¿no? Y bueno, pues al juntar estas dos palabras, pues nos referimos al amor por el conocimiento, ¿no? Muy clásico de la cultura griega. Bueno, ¿quién lo estudiaba? Para responder eso, pues los sofistas, ¿no? Pues podemos ver la relación entre filosofía y sofistas, son palabras muy parecidas, pero bueno, filosofía, de alguna manera decirlo, es la ciencia, y los sofistas quienes estudian esta ciencia, ¿no? Y pues los que originaron esta doctrina, ¿no? Sofista se puede traducir a los antiguos filósofos griegos, ¿no? Bueno, encontramos este tercer término que es jurisprudencia y perdón, una disculpa. Y esto va de la mano con una de las preguntas, que es ¿dónde surgió? Bueno, sabemos que empezó en Grecia, luego los romanos lo tomaron y lo intentaron adaptar a su forma de gobierno, no funcionó, no se parecía mucho a la original, pues precisamente porque acabó siendo, en lugar de iusnaturalismo, iusprudencia, ¿no? Acabó siendo una ciencia que estudia el derecho, por ende las leyes, ¿no? Que pues el derecho está dentro del comportamiento humano, pero no recalca esta parte de la doctrina que expresa que el humano es bueno por naturaleza y racional, ¿no? Como vemos, ius romano, que se basaba en el mores maiorum, que es costumbre de los antiguos, y de igual manera derivaba en otro término que es dikaion, ley y justicia, donde entra el opositor del iuspositivismo, del iusnaturalismo, el cual es el iuspositivismo. Dikaion fesei, justo por ley, es igual a iuspositivismo, y dikaion phisei, justicia por naturaleza, o sea, iusnaturalismo. Y pues para entenderlo, igual, para que nos quede claro, ius es derecho, naturalismo natural, pues de ahí
viene la relación derecho natural y naturalismo es lo mismo. Y y bueno, ya que más o menos di un contexto de lo que es esto, pues mi equipo y yo desarrollamos una tesis para que quedara aún más claro y así poder basar nuestra investigación y exposición en base a esta tesis que creemos que representa pues muy bien lo que quiere decir o postular esta doctrina, ¿no? Pues el carácter de cualquier acción, bueno, malo, injusto, justo, no depende de la ley ni de ninguna autoridad, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no voy a matar a alguien porque la ley dice que está prohibido, ¿no? Yo no mato a alguien porque sé que está mal, ¿no? Y es un conocimiento y es algo que ya traigo por naturaleza, vaya, a esto se refiere esta doctrina. Y es por eso, ¿no? O sea, por eso esta postura, el naturalismo, acepta al positivismo, acepta su existencia, pero como un paso posterior a este. O sea, quiere decir, yo sé que no está bueno matar, no es bueno robar, no es bueno engañar y demás, ¿no? Leyes por el estilo. Y el papel del positivismo en el naturalismo es que, bueno, dice, está bien ya que estas reglas postuladas por nosotros y que las tenemos por naturaleza, bueno, escríbelas y ponlas en una constitución y vigila quién las cumpla, quién no las cumpla y en caso de incumplimiento, pues castígalos, ¿no? Ese es más o menos el papel o la visión que tiene el naturalismo del positivismo, ¿no? Bueno, vamos a hablar también de su evolución. Como ya mencioné, empieza en Grecia, los romanos lo retoman, no funciona muy bien en Roma, no se apegaba a sus raíces, a las raíces de esta doctrina, y pues bueno, al final, como sabemos, en la historia de Roma, cae el Imperio Romano de Occidente, y entonces empieza a haber una mezcla de bárbaros, de romanos, de muchas culturas de la Europa antigua, y pues empieza la Edad Media, ¿no? Y hay una línea muy delgada entre la Edad Media, que se le conoce igual como obscurantismo, y la Ilustración, ¿no? Justo en esa línea empieza empieza a haber universidades, empiezan a enseñar los conocimientos, se empieza a educar a la gente, se empieza a dejar se empieza a volver a preguntar por qué de las cosas, se empiezan a retomar costumbres antiguas, sobre todo grecorromanas, y pues ahí nace el naturalismo teológico, que pues está muy apegado a la fe, a la iglesia y demás. O sea, digo, no entra en la Ilustración todavía porque se sigue pensando que la fe es la última palabra, ¿no? Y que, por ejemplo, no hay no hay ley natural que no haya sido dictada por la iglesia o por la religión, ¿no? La religión sigue siendo todo, ¿no? Todavía no entra este paso de la Ilustración y del Renacimiento, donde ya se empieza a dejar ese pensamiento tan religioso. Igual luego, posteriormente, entra el naturalismo racional, que es un poco más moderado en lo que postula, y postula que ahora sí es que sí evoluciona, que no es algo que no está fijo, ¿no? Porque los antiguos decían que es una ley que no evoluciona, que no trasciende, o sea, así es y así se queda, ¿no? Pero pues los naturalistas racionales opinan lo contrario y dicen que puede evolucionar conforme a las necesidades humanas, ¿no? Ya lo tocarán mis compañeros después. Bueno, su papel en la historia. ¿Por qué toco este tema? Porque 1789, Revolución Francesa, una de las partes que se relacionan con el naturalismo es el no aceptar el derecho divino, que es el derecho que supuestamente te otorga algún dios o algún poder religioso de que tú y tu familia gobiernen cierto territorio. No acepta eso, tampoco el derecho de sangre, que es muy parecido, pero bueno, el caso es que no lo acepta. Y pues es donde entra el papel del naturalismo en la Revolución Francesa. Pues esta revolución se dio por un exceso de lujos y de
y de hipocresía por parte de los reyes, y pues intentar hacer un cambio, ¿no? Intentar cambiar esto por medio de una revolución. Por eso mencioné que es una doctrina extremadamente revolucionaria. Igual porque esta doctrina sociopolítica no ve al Estado como cierto grupo de personas privilegiado ni nada por el estilo, lo ve como un contrato social, ¿no? Como en secundaria o primaria, pues todos teníamos o en preparatoria todos teníamos un contrato social, ¿no? Que pues, todos lo hacíamos y no había en sí una autoridad más que nosotros mismos de saber qué está bien y qué está mal, ¿no? Entonces, a eso se refiere bueno, eso postula esta doctrina, ¿no? Igual pues lo podemos relacionar con la Revolución Rusa, que pues es lo mismo, los zares, las zarinas y los mencheviques y bolcheviques, que pues, empieza un problema, ¿no? Igual se relaciona con muchas partes de la historia, ¿no? La burguesía, la nobleza, los plebeyos y demás, todos eran naturalistas en algún momento en Europa. Bueno, habla también, pues, algo importante de mencionar en la introducción es la universalidad, ¿no? Ya luego se explicará por qué, pero básicamente es que alguien que no esté muy de acuerdo con esta doctrina podría pensar que, pues, para ti, algo bueno, para mí puede ser algo malo, para mí algo malo puede ser para ti algo bueno y demás. Entonces, precisamente para evitar esa confusión, se postula desde un principio que es una ley natural universal, o sea, nos rige a todos, o sea, para todos es malo matar, para todos es malo robar, engañar, y no es algo individual, no es una ley, no hay individualismo, es universal. Y bueno, mencionar también que uno de los fines del iusnaturalismo, que ya mencionarán mis compañeros más a detalle posteriormente, es que busque la independencia, ¿no? El demostrar que los humanos nacemos racionales, buenos, y que no hay necesidad de que haya una ley que nos rija, ¿no? O sea, no hacemos las cosas porque la ley lo diga o no. Es eso a lo que se refiere. Y bueno, pues ya tocando todos estos temas, creo que por mi parte acabó la introducción y como digo, pues ya mis compañeros mencionaron muchísimo más temas, como por ejemplo los tipos de iusnaturalismo que hay, más puntual su evolución, las escuelas, los filósofos. También es importante mencionar que esta doctrina se divide en dos, ¿no? En lo antiguo y lo moderno, por así decirlo. Pues lo antiguo es lo griego, lo moderno sí lo moderno es en la Edad Media, y también ver cómo el iusnaturalismo entró en el Renacimiento, ¿no? Que es el retomar no solo las artes, pero también mucho de pues de los conocimientos grecorromanos antiguos, ¿no? Y hay diferentes filósofos, diferentes autores, y eso es lo importante de esta doctrina, pues que le da mucha variedad, no hay solo una definición. Unos dicen que evoluciona, otros dicen que no evoluciona, y es lo interesante, ¿no? Posteriormente ya mis compañeros lo mencionarán, pero, pues bueno, esto es principalmente lo que significa el naturalismo y sus raíces, y un poco de su contexto histórico y ejemplos. Muchas gracias. Muchas gracias por todo, Sebastián. Continuando con lo que expuso mi compañero, quisiera abordar los siguientes temas. Como primer tema voy a platicar de qué es la convivencia social, cómo se desarrolla, qué elementos la componen, por qué existe, quiénes la llevan a cargo, etc. Nuestra primera definición. Como seres humanos, está en nuestra naturaleza socializar. Desde el primer momento en que nacemos y llegamos a un hogar, empezamos a experimentar la convivencia, ya sea con un padre, con un hermano o con la madre. Derivado de esta necesidad que tenemos de socializar, pueden surgir conflictos por esta convivencia. O sea, en pocas palabras, la convivencia social es la coexistencia entre varios individuos, que va mucho más allá de los familiares y amigos cercanos. O sea, es decir, es la convivencia con cualquier persona que forma parte de nuestro círculo social, ya sea de nuestra sociedad o el medio en donde nos desarrollamos.
Para lograr establecer una convivencia social, debemos desarrollar normas que nos ayuden a garantizar la paz dentro de la convivencia social. Estas normas implican que adecuemos nuestra conducta al beneficio de la sociedad. O sea, no podemos hacer cosas que perjudiquen a la sociedad. No nos podemos comportar de tal manera que perjudiquemos a terceros. Otro requisito es que respetemos la manera de pensar diferente de las personas. O sea, tenemos que respetar si el de allá tiene un diferente pensamiento al nuestro o este también. Entonces, desde nuestro criterio, existen dos tipos de normas. Tenemos las normas morales y las normas jurídicas. Las normas morales son aquellas en las que solamente tú estás facultado para obligarte a seguirla. Digamos, en palabras más claras, estas normas sí están influenciadas por la realidad histórica, por el contexto, pero, a diferencia de las normas jurídicas, no hay una persona que pueda obligarte a seguirla. O sea, digamos, la única persona que te puede obligar a seguir esa norma eres tú. A diferencia de la norma jurídica tiene la característica de que generalmente, cuando violas una norma jurídica, esta consecuencia, o sea, la consecuencia que conlleva violar una norma jurídica, puede ser impuesta aún en contra de tu voluntad. Esta facultad se llama coercibilidad. A ver, para evitar estos conflictos que se derivan de la convivencia, se sugiere que la sociedad le sea leal a varios valores, o sea, como por ejemplo les puedo poner ser tolerantes. Tenemos que aceptar que las personas son diferentes y cometen errores. O sea, no podemos estar matándonos por eso, o sea, porque una persona haga algo malo no lo vamos a estar matando. El segundo es la participación. Es muy importante. A través de esta podemos interactuar intelectualmente. Y como último ejemplo, la organización, que nos permite proponer ideas que tengan impacto social y político en nuestra sociedad. Todas estas normas están sujetas a una interpretación, o sea, no es la excepción con las normas de convivencia social, estas también requieren de una interpretación. Entonces, ya teniendo una definición de convivencia social, podemos observar que una de las finalidades del derecho es regular esta convivencia a través de un ordenamiento jurídico. O sea, lo que hace el derecho es que a través de normas jurídicas, o sea, emitidas por las personas facultadas para hacerlo, regula las relaciones entre particulares. O sea, nos dice qué está permitido y qué no está permitido. O sea, nosotros los individuos de una sociedad, así como con un ejemplo gráfico, nos dice, a ver, del 0 al 100 pueden hacer esto. O sea, esto, del 0 a 100, o sea, 0 a 100 acciones están permitidas. La 101, 102 en adelante ya no está permitido. O sea, sí, claro, hablando ya profundizando más en el tema del derecho, en el derecho privado, los particulares sí pueden pactar en contrario, pero de todas maneras se les otorga un tipo manual, sí, como un manual, de qué acciones perjudican a las sociedades, qué acciones están permitidas y cuáles no. O sea, por lo tanto debemos de evitar estas que no están permitidas. A ver, la convivencia humana va de la mano de los derechos humanos. Como ya vimos, los derechos humanos son facultades que todos los seres humanos tenemos por el simple hecho de ser seres humanos. Sin ellos no se puede establecer una sana convivencia social. No respetaríamos la vida del prójimo o la libertad de expresión. O sea, son estos ejemplos los que nos pueden enfocar más claramente. Concluyendo el tema, seguiremos la exposición proponiendo la definición de lo que es justo y lo que es válido, y vamos a complementar estas dos definiciones con la definición de la moral. El término justo sí se puede emplear como un adjetivo calificativo, o sea, este adjetivo describe a una persona o una situación. Digamos, una persona puede ser justa, o sea, que una persona puede ser justa nace de la noción de justicia. Y podemos decir que una persona es justa cuando actúa con justicia, y una situación justa se podría decir que la situación es justa cuando las partes son tratadas apropiadamente. La definición de justicia más conocida, que ya vimos en nuestro curso de Teoría del Derecho, es la de Ulpiano. La definición es: la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. Esta justicia es una creación humana. La justicia implica la aplicación de valores esenciales. O sea, estos valores esenciales, digamos, no sé, por ejemplo, son la verdad, la equidad, la racionalidad, entre muchos otros que hay. La justicia siempre es representada con una venda en sus ojos. O sea, esto significa que la justicia es imparcial. O sea, al momento de ser empleada va a tener que ser imparcial. Por eso se representa con una venda en los ojos. También es representada con una balanza. Esta balanza hace referencia al interés que tiene la justicia por equilibrar los elementos que están en conflicto. A ver, la justicia no solamente la aplican los abogados o los jueces. Esta es una mala costumbre. O sea, digamos que no podemos ver más allá.
La justicia también la aplicamos los individuos, o sea, la podemos aplicar respetando a los demás, otorgando igualdad de derechos y oportunidades. O sea, yo respetando a mis compañeros y al profesor que imparte su clase estoy aplicando la justicia. Y viéndola en este sentido, un individuo justo será quien aplique de manera consciente o inconsciente todos los valores, comportamientos y actitudes que tengan la finalidad de reproducir la justicia. Nuestro segundo concepto a definir es válido. Este tiene origen etimológico en la palabra validus. Algo válido es algo eficaz, o sea, ya sea que tenga valor o fuerza legal o que meramente sea permitido. En relación con la convivencia social, podemos decir que hay conductas que son válidas y otras que no lo son. O sea, que la sociedad determina si una conducta es válida o no. Lo que pasa aquí es que, o sea, si un comportamiento es incorrecto, a este comportamiento no se le va a otorgar validez. Si un comportamiento es correcto, sí es válido ante la sociedad. Para que algo sea válido, también tiene que tener una fuente. O sea, tiene que emanar de algo. Que este mismo esté avalado. O sea, lo que se dice tiene que estar apoyado. O sea, digamos, lo que se dice tiene que estar apoyado en algo para ser considerado válido. O sea, tiene que tener un respaldo. Y como último concepto a definir es la moral. Es muy difícil definir la moral, pero la definición que proponemos nosotros va en base a esto. La moral es un conjunto de normas, valores y creencias existentes aceptadas en una sociedad que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien o está mal. La moral indica lo que es correcto, lo que es aceptable o bueno en relación a la conducta de la persona, y lo opuesto de la moral es la inmoral. La moral también nos puede decir que, algo no responde al orden jurídico, sino que pertenece a un concepto más amplio, relacionado con los valores propios del ser humano dentro de la sociedad, digamos, por ejemplo, la obligación y la responsabilidad moral. La ética y la moral sí son conceptos que están conectados, pero no tienen el mismo significado. O sea, en términos generales podemos decir que la moral sí está fundamentada en normas, principios y valoraciones que están establecidos en una sociedad, pero la ética supone un estudio, digamos, más amplio. Está basado en un análisis teórico, científico y racional. Este análisis científico y racional es de la norma. Esa es la ética. Y ya que definimos qué son las normas morales y las normas jurídicas, para mantener vivos los conceptos vamos a utilizar la siguiente definición. Las normas morales son las que la sociedad emplea para decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Pueden ser explícitas o no, no tienen que a fuerzas estar escritas en un ordenamiento. Y a diferencia de las jurídicas, sí están escritas, están en un código escrito. Ahora sí, adentrándonos más a nuestro tema, voy a explicar por qué el justnaturalismo es objetivo y no subjetivo. Mucha gente podría llegar a pensar que porque el justnaturalismo es la razón humana, el pensamiento, el ser buenos por nacimientos, el ser racional. Digamos, Jaime podría pensar que por golpear a su esposa está bien, pero Sebastián piensa diferente. Sebastián piensa que golpear a su esposa está mal. Precisamente a lo que se refiere este término universal es que todos nacemos con la capacidad de determinar que algo está bien o está mal. Todos podemos distinguir si matar está bien, robar está mal, enriquecerse ilícitamente está mal. Todos podemos distinguir esto. No es como que tú piensas que matar está bien y yo pienso que matar está mal. No hay una libertad individual para decidir qué está bien y qué está mal. Todo eso que está bien o está mal aplica para todos, porque supuestamente todos nacemos con la capacidad de determinar qué es correcto o qué es incorrecto. Aquí radica la decisión de que el justnaturalismo es objetivo y no subjetivo. El justnaturalismo nos dice que todos los seres humanos tenemos la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo, ser racionales. Desde el nacimiento, esto es a partir del nacimiento, esto es que nacemos así, nacemos racionales, seres humanos racionales. A ver, como nuestro penúltimo tema vamos a hablar de la ley superior, doctrina política. En este tema vamos a hablar rápido de qué es el derecho natural y qué es el derecho positivo. El derecho natural es aquella corriente de orden filosófica jurídica que defiende la existencia de un derecho anterior a cualquier norma jurídica positiva. El derecho natural tiene una postura en la que ellos dicen que ellos van ante todo, arriba de todo. No puede existir un derecho positivo sin un derecho natural antes. Antes de cualquier derecho positivo está el derecho natural.
Como vamos a ver un poquito más adelante de Santo Tomás de Aquino con Iñaki, les voy a explicar rápido. En el cristianismo, Santo Tomás de Aquino, él nos explica que Dios estableció una legislación eterna para el mundo natural y el mundo humano. O sea que a esto se le conoce como ley natural, pero Santo Tomás de Aquino nos dice que Dios estableció una legislación para todos, una en la que todos los seres humanos se van a regir en base a eso. Y luego, la contraparte, derecho positivo. El derecho positivo es un conjunto de normas jurídicas que están establecidas por un órgano legislativo, que están recopiladas en una constitución o en un código. O sea, no solo las leyes, sino todo tipo de norma jurídica. Estas son normas vigentes en un determinado espacio o tiempo. Y el derecho positivo, a diferencia del derecho natural o al derecho consuetudinario, obedece un pacto social. Es un pacto social y jurídico que está establecido por la sociedad. Este está establecido para regular el ejercicio de la paz, o sea, dado que las leyes son escritas y aprobadas soberanamente. Como ya lo mencionó mi compañero Sebastián, el ius en latín es derecho. O sea, el ius naturalismo es el equiparable al derecho natural y el ius positivismo es equiparable al derecho positivo. O sea, el derecho natural es el que permite que el derecho positivo exista. O sea, primero siempre va a ir el ius naturalismo. En cambio, el ius positivismo no acepta que existe el ius naturalismo, pero el ius naturalismo dice que el ius positivismo sí existe. O sea, no niega la existencia del ius positivismo, pero sí afirma que el ius naturalismo va primero, porque ellos son los que dicen que el hombre, por su capacidad racional, decide si algo es bueno o malo. O sea, el hombre decide si una cosa de tal gravedad debe de ser contemplada en la ley o no. Buenas tardes. Bueno, yo les voy a hablar de un poco más del iusnaturalismo. Yo lo voy a desglosar en los tipos de iusnaturalismo, primera parte. Después voy a tocar un poco las escuelas del iusnaturalismo, en cuáles se dividieron y de qué consisten. Un poco más adelante hablaré de los autores más importantes del iusnaturalismo. Y después les abarcaré un poco del contexto del naturalismo contemporáneo y la importancia que tuvo en la actualidad. Y al final cerraré con una comparación entre el iusnaturalismo y el positivismo. Bueno, primero empezamos con los tipos de iusnaturalismo. Este se divide en tres. Tenemos primero al iusnaturalismo racionalista o ilustrado. En segundo tenemos el iusnaturalismo teológico. Y en tercero tenemos el iusnaturalismo racional. Bueno, primero empecemos. El iusnaturalismo racionalista o ilustrado se trata de un modelo de iusnaturalismo nacido en el Renacimiento, o sea, la época renacentista, y en la Ilustración europea. Este modelo es laico, por lo que se ve diferenciado a los preceptos morales de la cristiandad o de una religión en turno. ¿A qué me refiero con esto? Que no tiene nada que ver con la cristiandad o cualquier religión que existiera en el lugar donde estaba este iusnaturalismo. En su lugar, se basa en la lógica y la razón como bases que orientan los derechos humanos que habrán de ser definidos por la ley. Después tenemos el iusnaturalismo teológico. Este modelo estipula que el derecho humano o natural debe ser acorde a los principios o preceptos morales importantes en una religión o credo determinado. ¿A qué me refiero con esto? A diferencia del racionalista o ilustrado, que no tenía nada que ver con la religión que se encontraba en ese lugar, sociedad o civilización, en este es todo lo contrario. Aquí tiene todo que ver. Este puede ser de cristiano, judío, musulmán, etc., cualquier credo. Los derechos humanos obedecen a estos preceptos, siendo indisociables de los mismos. Por último, tenemos el iusnaturalismo racionalista. Son las leyes naturales que coinciden con las de la razón. Entonces, ya que tenemos bien vistos los tres tipos de iusnaturalismo, quiero enfocarme en las escuelas. Las escuelas más importantes, porque hay muchas, del iusnaturalismo, son tres. Está la escuela clásica o griega, donde inicia prácticamente el iusnaturalismo. Después tenemos la escuela teológica medieval,
que es en una época más avanzada. Y después tenemos la escuela moderna racionalista. Esto es porque empieza con la clásica o griega, después avanzamos a la teológica, cronológicamente, y al final llegamos a la moderna. Entonces son 3 épocas diferentes, y 3 instancias e ideas diferentes. Entonces, en la escuela clásica o griega, esta es de orientación más metafísica. Establece en gran parte de sus postulados partiendo del discurso de Platón y de Aristóteles. Por eso les planteaba que Platón fue uno de los que inició, digamos, el iusnaturalismo. Entonces, desde los inicios, aquí es donde se ve este derecho. Después tenemos la escuela teológica medieval. Tiene una orientación más teológica, más basada en los preceptos morales de la cristiandad. Esta escuela basa su discurso en los postulados de las Sagradas Escrituras. Y aquí entra a tomar papel Tomás de Aquino. Así como en el pasado Platón y Aristóteles, aquí en el teológico medieval, uno de los escritores más importantes es Tomás de Aquino, del cual les hablaré posteriormente. Por último, tenemos la escuela moderna racionalista. Esta es de un corte más laico. Este modelo abandona la religión, como estaba en la teológica medieval, y se basa en la razón, para determinar así los derechos que le son inalienables a los humanos. Pues esto que se refiere, que no te los pueden quitar con nada, ninguna constitución, ninguna legislación. Ahora sí vamos con los autores. Los autores más importantes, la verdad es que hay muchos autores en el iusnaturalismo, la verdad no podríamos casi ni contarlos, pero dentro de estos hay unos que destacan mucho más que los demás. En estos yo elegí a Aristóteles, Séneca, Tomás de Aquino y Hugo de Grocio. Seguramente ya los han escuchado, y si no, no se preocupen, les voy a dar una breve introducción y un contexto de cada uno para que pues los entiendan en qué cultura y época vivieron y lo que hicieron un poco. Empezamos con Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo y científico de la Grecia antigua. Es considerado como una de las mayores figuras intelectuales de la historia occidental. Fue el autor del sistema filosófico y científico que se convirtió en el marco y vínculo para la eclesiástica cristiana y la filosofía islámica medieval. Incluso después de las revoluciones intelectuales del Renacimiento y la Reforma y la Ilustración, los conceptos aristotélicos permanecieron incrustados en el pensamiento occidental. ¿Esto qué te dice? Que los pensamientos de Aristóteles eran tan avanzados y tan correctos que inclusive con la Ilustración y el Renacimiento, que fueron las épocas en la historia con mayor evolución intelectual, lograron superarlas y trascender en la historia. Entonces esto nos habla de la capacidad de Aristóteles en hacer cuestiones filosóficas. Luego, el rango intelectual de Aristóteles era enorme, como ya les mencioné, principalmente en el campo de las ciencias naturales y de las artes. Después, ahorita les voy a hablar de Séneca. Este es un poco menos conocido, no tanto como Aristóteles, porque pues, prácticamente todos los conocen. Pero bueno, Séneca es considerado una de las figuras principales de la filosofía estoica, por eso no se conoce tanto. Sus ideas han servido de ejemplo e inspiración para importantes filósofos, intelectuales y pensadores religiosos. Fue un importante filósofo hispano-romano y uno de los mejores oradores del imperio. Todos estos fueron más o menos de la misma época histórica. Pero de aquí entramos con Tomás de Aquino, donde el iusnaturalismo tomó un punto clave en su historia y dio una vuelta trascendental hacia otro tipo de iusnaturalismo. Tomás de Aquino nació en el 1224 y desafortunadamente murió en el 1274. Vivió prácticamente 50 años, lo que era pues una edad relativamente normal para la época. Tomás de Aquino fue uno de los eminentes e influyentes pensadores más importantes de la Iglesia Católica, literal de todos los tiempos. Destaca por su capacidad para integrar y armonizar las variadas fuentes de la tradición intelectual que heredó y
por la claridad y concisión de su pensamiento y de sus obras escritas. Aunque fue por profesión teólogo, Tomás escribió abundantes cuestiones filosóficas, algo que no era muy común en los teólogos. Él prácticamente se salió de la caja y pensó fuera de esta, y empezó no solo a ver las cuestiones teológicas, sino que empezó a filosofar de la vida, en cuestiones más filosóficas como tal y no tanto teológicas. Santo Tomás de Aquino nos decía que la ley natural es nada más la participación de la criatura racional en la ley eterna. En la misma constitución de su naturaleza, él también tiene una ley establecida para él, que refleja esa ordenación y dirección de todas las cosas, la cual es la ley eterna. Él consideraba el orden jurídico como una parte de la moral, particularmente de la moral social o de la moral para la vida social. La importancia de Tomás de Aquino es que él cambia el iusnaturalismo de la parte metafísica por una más religiosa y teológica. Entonces, él prácticamente es quien de la mano lleva al iusnaturalismo de lo metafísico a lo teológico, que ya vimos ese cambio al inicio de mi presentación, lo que significaba. Después tenemos a otro de los más importantes autores, que es Hugo de Grocio. Si lo han escuchado, pues ya sabrán un poco de él, pero bueno, él era un jurista y diplomático holandés. Era un hombre de cultura universal y después de Erasmo, era el representante más típico de la gran tradición humanística de los Países Bajos. Él inaugura una nueva corriente sobre el derecho natural, el iusnaturalismo inmanentista. Propone el pasaje de un derecho metafísico a uno racional ahora, en su obra De Iure Belli ac Pacis. Entonces, él ahora, en vez de llevarlo a lo teológico, lo que hace Hugo de Grocio, por lo que en mi opinión es también demasiado importante, es que es conocido como el padre del iusnaturalismo racional, al llevarlo del metafísico a una cuestión más racional. Después, ahora les voy a platicar la historia y la evolución del iusnaturalismo. Uno puede localizar sus raíces históricas en algunos trabajos de Platón y Aristóteles en la Grecia antigua, como les dije, que ahí inició. Después, ambos, cada uno de manera diferente, pensaba que existían una serie de derechos que estaban en directa asociación con la naturaleza humana y su racionalidad. Esto será, de algún modo, retomado por Cicerón, quien afirmaba principios de cooperación, ya que el hombre no vive para sí mismo. Después, la evolución del iusnaturalismo seguiría la estela de la cristiandad y las sagradas escrituras en el medioevo. En este periodo, ya como les comenté antes, Santo Tomás de Aquino nos habla de una ley divina que antecede a toda ley humana establecida. Esta es la que estará antes de todas las demás y ante la cual las otras habrán de someterse. Su evolución seguirá su curso hasta la era moderna, donde el iusnaturalismo se diferencia de las doctrinas anteriores, como las clásicas, medievales, etc., al proponer que este se basa en una ley moral, antes que una ley natural. El derecho moral del hombre es lo que va a determinar todos los demás. De aquí, pues, surgió el iusnaturalismo, al final el contemporáneo. La época contemporánea vino aparejada con la llegada de los totalitarismos, los cuales también hicieron tambalear los estamentos que la modernidad había establecido tras su partida. Estos totalitarismos eran la URSS, Vietnam, China, Corea del Norte, los cuales confrontaron a la humanidad con un aspecto de realidad que les hizo tener la violación de su bienestar. En este punto
muy importante de la historia contemporánea, es donde se instaura la Declaración Universal de los Derechos Humanos, legado del justnaturalismo actual. Bueno, después de escuchar las explicaciones que abordaron mis compañeros acerca sobre esta corriente que es el justnaturalismo, a mí me tocó explicar o dar las conclusiones del tema. Yo quise empezar mi parte desglosando ahora sí que toda la información que ellos fueron dando, ¿no? A lo largo de sus exposiciones. Citando lo que mi compañero Sebastián Gigliazza dijo al inicio, es que algo muy interesante y que se debe de recalcar demasiado de esta corriente es que ellos fundamentaban la misma diciendo que el ser humano nacía con la capacidad de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Ellos fundamentan todo en base a la razón. Y gracias a esto, pues era que ellos decían que pues, el ser humano sabía distinguir entre el bien y el mal, ¿no? Esto es bastante importante entenderlo, ya que si lo analizamos de una manera un poquito más detenida, como igual mencionaron, esta pues corriente es demasiado revolucionaria para el tiempo en el que fue creada. Realmente, si nos adentramos un poco en el contexto en el que esta doctrina tuvo un nacimiento, las personas realmente aún estaban muy, pues sí, por así decirlo, ignorantes. O sea, están muy ignorantes en el tema de todo lo que es, pues, el pensamiento, las maneras de actuar. Apenas están descubriendo, pues, todo el mundo, las relaciones. Vaya, todo estaba muy pequeño, ¿no? En cuanto a pensamiento. Gracias a esta teoría del justnaturalismo, de este fundamento, es que nosotros nos podemos dar cuenta de cómo ha cambiado y cómo ha avanzado todo esto, ¿no? Digo, esta corriente nació del querer tener relaciones, ¿no? Del querer poder pues sí, o sea, del crear relaciones, ya que pues obviamente el comportamiento de cada persona puede tener consecuencias, o sea, afecta a las demás, ¿no? Entonces es bastante interesante el cómo esta corriente fue una de las primeras fundadoras en lo que conocemos hoy en día como lo bueno, lo malo, el derecho y todo eso, ¿no? Bueno, también postulan que esto, pues, obviamente, esta corriente no fue creada por el hombre, ya que, pues, como ellos mencionan, pues, ya uno trae la naturaleza, ¿no? De saber esto. Y, pues, gracias a esto, está tan bien fundamentada, o bueno, más bien, está muy bien estructurada esta teoría que aunque no la tomamos al pie de la letra, pues vaya que bastantes puntos sobre esta corriente hemos tomado para lo que hoy en día pues, conocemos como el derecho, ¿no? Ya que esta corriente, pues, gracias a esta corriente se formó el derecho formal. Igual podemos comprender de una mejor manera, pues, el cómo relacionarnos teniendo limitaciones de ética y moral, si lo podemos llamar así. Entonces es bastante interesante. Algo que me gustaría mencionar es que, pues, o sea, bueno, los mejores postulados o las mejores personas que han dicho o hecho cosas acerca de esta corriente han sido Séneca, Tomás de Aquino, Aristóteles. Y a mí como recomendación me gustaría darles el que si les interesa saber un poco más acerca de estas corrientes, empezaran por estos pensadores, ya que como dijo Iñaki, son
personas que en general, bueno, creo que la mayoría los conocemos, pero en general tienen ideas tan revolucionarias que si nosotros entendiéramos el contexto en el contexto histórico, en el contexto de tiempo en el que ellos postulaban y daban cátedra sobre todo esto, es bastante interesante el saber cómo pensaban, ¿no? El cómo ideas de hace miles de años todavía hoy en día son, si lo queremos tomar así, demasiado revolucionarias. Y pues esto ayudaría a que ustedes, si les interesa el tema, pudieran, pues sí, comprender más, ¿no? Ya que pues cada quien indagando sus propios, sus propios intereses, ¿no? En conclusión, lo que podemos recalcar, que creo yo que es lo más importante de esto, es que todo esto se creó para saber distinguir entre lo bueno y lo malo. No hay medias tintas en todo esto, y que gracias a todos estos pensadores y filósofos es que hoy en día todo esto fue evolucionando para marcar lo que son hoy en día las leyes, ¿no? Y cómo a través del tiempo todo esto fue evolucionando para dictaminar lo bueno y lo malo, ¿no? Que si bien no hay una definición entre lo bueno y lo malo, por lo menos podemos intuir qué cosas no se pueden hacer y qué cosas sí se pueden hacer, independientemente de tu ideología en cuanto a religión o X cosa. O sea, a final de cuentas no importa, esto fue creado para la sana convivencia entre personas. No podemos dejar esto como al ahí se va, ¿no? O sea, gracias a esto es que hoy en día tenemos por lo menos marcado y bien entendido lo que se puede y no se debe hacer en cuanto a moral o ética, ¿no? Porque bien, esta teoría, mucho de lo que decía es que no había alguien que o sea, no se basaba en que alguien te estuviera diciendo a ti qué hacer y qué no. Se basaba en que, como tú ya nacías con la razón de saber qué era lo bueno y lo malo, pues ha dado pie a que también todo el pensamiento, el cómo una persona va educando a sus hijos, o el cómo el mismo derecho va aplicándolo, se haya vuelto lo que hoy en día conocemos, ¿no? Entonces, bueno, definiendo ya todo esto, que creo que era el punto más importante, que me había como faltado, pues ahora sí que concretar. Pues muchas gracias por su atención. Realmente no quiero ser reiterativo con diversos puntos que mis compañeros dieron, ya que hasta a ustedes se les haría tal vez un poco tedioso este hecho. Lo que quería que entendieran es que por lo menos a mi equipo y a mí se nos hizo un tema bastante interesante de explicar, ya que hoy en día, después de muchos años, seguimos teniendo muy marcadas ciertos puntos de esta teoría. Entonces, pues, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda o algo que no les haya quedado claro o que se hayan confundido, pueden preguntarnos sin ningún problema. Y pues bueno, vamos a proceder a pasar a tener una actividad que es un Kahoot, para que ustedes participen conforme a lo que aprendieron o lo que se les quedó de nuestra presentación. Y pues muchas gracias por su atención.